atendernos. Bueno, contábamos un poco, viendo la agenda de la ministra Yelén Massina, fueron al penal de mujeres para encontrarse un poco con la problemática de la criminalización de mujeres en situación de pobreza, ¿no? Más allá del caso paradigmático para nosotras y para nosotros, que es el de María Obando. Contanos un poco esa experiencia. Sí, estuvimos visitando, como vos decís, a María. Bueno, como ya viene haciendo la ministra desde que ingresamos al Ministerio de Mujeres, de encontrarse con algunos de los casos emblemáticos o que han tomado repercusión también a nivel mediático, más allá de atender todos los casos en el marco de las competencias del Ministerio. Es que, bueno, teníamos una agenda prevista en Misiones y por supuesto, el caso María no es ajeno y es un caso que el Ministerio viene llevando desde los inicios. Entonces decidimos ir a visitarla a María, charlar, conocerla, bueno, y profundizar un poco más en cómo está su situación judicial, ¿no? Uh-huh. Ustedes también acompañaron con amicus las distintas presentaciones que se han hecho, ¿no? La apelación de la sentencia por un lado ante el Superior Tribunal de Justicia y esto último que es el pedido de excarcelación al tribunal que la condenó. Sí, así es. En esta oportunidad, hace unos días presentamos un escrito pidiendo la excarcelación respecto a la prisión domiciliaria para que María pueda esperar que avance su juicio o que se dictamine la sentencia como corresponde en condiciones como haría cualquier otra persona, que es estando en su casa y cerca de su familia. También son fechas estas que son complicadas, que nos movilizan a todos y a todas, por supuesto a María también. Así que en ese sentido volvimos a presentar un escrito después de haber presentado en octubre, junto con el Ministerio de Justicia, la amicus curiae en la causa de María. Uh-huh. ¿Y cómo fue el encuentro de hoy? ¿Con qué María se encontraron? Nos encontramos con una María muy fuerte, con una María que viene por supuesto atravesando estos procesos y que también tiene la necesidad y la angustia de poder encontrarse con su familia. Pero bueno, pudimos intercambiar un rato bastante largo, conocer un poco más en profundidad su historia y poder hablar de cómo estaba también participando el Ministerio dentro de su causa. Y bueno, y también conocer qué es lo que hace en sus días adentro de la unidad, y bueno, intercambiamos un rato bastante ameno, más allá de, por supuesto, como es el contexto que está atravesando María, pero la verdad que pudimos dialogar muy bien y poder escucharla y saber también desde su relato cuál es la historia que está atravesando, ¿no? Uh-huh. Decíamos un poco, Erika, el caso de María es como un caso paradigmático, pero en la provincia además muestra un patrón de criminalización, decía hace un ratito, porque muchas de las mujeres que están hoy detenidas en la unidad 5, ahí en la UP5, como le dicen, son mujeres que comparten la misma realidad que María, vienen de contextos de extrema pobreza, son sobrevivientes de todas formas de violencia y los delitos que se les imputan son también muy parecidos a los que tiene imputados María. Nosotras creemos y sabemos que no hay una única María, no solamente en Misiones, sino en el país en general. Hay varias Marías, como también pasó recientemente el caso de la China, que ya lo habrán escuchado a nivel mediático, que nosotros también tomamos intervención, uh-huh. Que por suerte se logró su absolución. Bueno, estos casos se repiten en contextos en donde por ahí el Poder Judicial no tiene la perspectiva de género, y en ese sentido nuestro rol como ministerio es poder reforzar, por supuesto, las capacitaciones en la Micaela, que es una herramienta fundamental para que se pueda trabajar y impartir justicia con perspectiva de género, y por el otro lado, bueno, tomar presencia y utilizar las herramientas y las competencias que tiene el Ministerio, que por supuesto no somos el Ministerio de Justicia ni somos el Poder Judicial, y entendemos que como Poder Ejecutivo hay competencias que se restringen de un poder hacia el otro, pero sí en las herramientas que tenemos ponerlas a disposición de todas aquellas personas que se acercan al Ministerio y que necesitan de estas herramientas que tenemos como competencia. Así que bueno, nada, en ese marco es lo que estamos intentando hacer con los casos que
que hemos tomado contacto. El de María es uno, pero son muchos más los que hemos recibido en estos 2 meses que estamos de gestión en el Ministerio, y en cada una hemos hecho acciones competentes para poder acompañar esos procesos y para que, bueno, haya un llamamiento y una articulación para que el Poder Judicial pueda llevar los procesos como corresponden, con perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Esto que decís es... Y con una perspectiva de interseccionalidad también, ¿no? La perspectiva de interseccionalidad, esto que hablas vos de la pobreza, de la extrema pobreza, es una intersección que agrava mucho más las condiciones de las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivo de género y que suman a ese contexto, ¿no? De no tener las herramientas o el acceso a la justicia de una manera tal vez igualitaria a otras personas que sí tienen tal vez la herramienta económica para poder hacerlo. Cada vez que hablamos de María y de casos muy parecidos como los de ella, estamos hablando de maternidades muy vulneradas, muy vulnerables, y que ahí avanza ese proceso de criminalización, porque todas las mujeres que están presas ahí, en su gran mayoría, son madres. Además, ¿no? Entonces, y muchos de los delitos están vinculados a su rol, a ese rol estereotipado que todavía sigue juzgando el Poder Judicial. Sí, hay tal vez algunos patrones que se repiten en los casos, y que no solamente en el caso de María, sino en algunos otros casos que hemos podido analizar, que con los que hemos estado en contacto. Tiene que ver con bueno, otra vez volver al nudo de la cuestión, que es poder tener esa perspectiva de género, esa perspectiva de derechos humanos, y poder deconstruir ese estereotipo que se asienta sobre las maternidades, sobre las malas maternidades y que es ser madre. Y en ese sentido es parte de lo que sucede en algunos de los casos con los que hemos tenido contacto, y que creo que quienes llevan investigando y llevan siguiendo los casos como el de María entienden que esta es una lectura posible ante lo que está atravesando, ¿no? Erika, 2 meses en la gestión, decías, hay que recordar que estaba terminando el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades en San Luis. Estábamos volviendo de San Luis y nos enterábamos del cambio de ministra. ¿Cómo fueron estos 2 meses y cuáles son las prioridades que tiene la nueva gestión? Bueno, la verdad que nos encontramos con un ministerio con muchas políticas públicas importantes para poder potenciar, con un grupo sólido y muy compañero que nos recibió en el ministerio, la verdad con un desafío enorme que implica, bueno, poder elevar esas políticas y poder fortalecerlas, todo en las provincias. Nosotras venimos de una provincia y sabemos que a veces las políticas públicas nacionales cuesta que lleguen a los territorios, y estamos en ese trabajo. Por eso hoy estamos visitando Misiones, ya estuvimos en Tucumán, estuvimos en Salta, y bueno, y vamos con ese objetivo de poder conocer las realidades desde el territorio y poder pensar cuáles son las mejores maneras de implementar las políticas que ya tiene el Ministerio, que son muy potentes y que tienen, por un lado, la prevención, y por el otro lado también el fortalecimiento de salida de los círculos de violencia, con proyectos productivos, con fortalecimiento de las organizaciones, el eje puesto en empleabilidad. Entonces, bueno, en ese sentido estamos trabajando para poder mejorarlo y para poder potenciar esas políticas que son muy fuertes del Ministerio. Nos encontramos con un Ministerio muy sólido y al que vamos a seguir fortaleciendo en este camino que emprendimos ahora. Erika, y en esta visita aquí en Posadas, ¿pudieron reunirse con algún integrante del gabinete provincial, con gente del municipio?